Estamos de nuevo con nuestra primera invitada. Bienvenida, Oli. Gracias, muchas gracias. Qué bueno que viniste. Sí, estoy contenta de estar Bien, acá. bienvenida. Gracias. Bienvenida a Efecto 2000. Es nuestro primer encuentro virtual, digamos. Chan, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Nunca nos vimos así. Nunca me- En vivo. Exacto. Bien. Bueno, nos presentamos, sí, no nos conocemos, mi nombre es Nicolás Papo, en realidad, no sé si Papo. escuchaste antes. Y bueno, nada, agradecerte estar acá. Ya iremos hablando un poco de lo que significó para vos y lo que significó para nosotros la serie. Sí quiero valorar algo que pude ir viendo después de la serie, es el compromiso también con la causa que se nota en vos y en la mayoría del elenco, digo, ¿no? De comprometerse también a seguir dando su apoyo y su granito de arena para acompañarnos en estas iniciativas. Así que espero que la pases bien y que podamos hablar y nos puedas contar un poco cómo fue todo y nosotros también consultarte las cuestiones que nos interesan o compartirte algunas experiencias que creo que son muy lindas. Estoy para eso. Bien, bien. ¿Querés contarnos un poco cómo te llega la propuesta para la gente que está del otro lado? Sí, fue como un casting bastante abierto. Yo no había hecho nada antes, entonces si me llegó a mí es porque era bastante abierto. Y cada vez que me llegaba el personaje, o sea, me pasaban como una descripción de la serie y la protagonista era Malena, y cuando veía el personaje asignado decía Malena, y yo decía, uy, no voy a quedar para protagonista. Entonces, siempre que me llegaba Malena decía, ay, no, otra vez. Y bueno, pero fui pasando instancia a instancia y sucedió. Pero fue un proceso largo de muchos castings y de ir como cada vez estando más adentro. De hecho, después cuando me llegaron los guiones, un poco que ya había leído casi, las escenas de ella las había leído casi todas por la cantidad de castings. Pero me llevó así como una propuesta muy abierta, un casting más, digamos, que no era un casting más porque era esta temática, pero bueno, como yo tenía tan poca experiencia, para mí, no sé, nunca pensé que iba a quedar, fue como un poco sorpresivo. Bien. ¿Fue tu primer papel protagónico? Fue mi primer papel en todo. Bien. No había hecho ni un corto casi, o sea, no había actuado en nada. O sea, en vos también hay un antes y un después 100%. a partir de Cromañón. Me alegro que para bien y para está bien. buenísimo y es lo que intentamos nosotros también transmitir y construir desde la militancia, de que bueno, justamente haya un porvenir, digo, si es posible, hasta más lindo Total. del que teníamos antes de ir a Cromañón. ¿Gonzalo? No, yo me quedé tildado. ¿Audicionaste para otro rol, otro papel? ¿O No, fue solo para Malena? Solo para Malena, pero como yo no me tenía fe para un protagónico, porque no había hecho nada. A mí me daban un bolo de una, no sé, el bartender, y yo estaba feliz. Entonces cada vez que me llegaba Malena decía, ay, no me van a tomar para Malena, o sea, es imposible. Entonces como que a veces quería que me llegue otro, pero me seguía llegando Malena. Y bueno, después amé a Malena, y menos mal. Pero bueno, ahí nada, eso, cualquier papel que me hubiese tocado hubiese estado feliz. Y la magia del estudio nos permite, digo, movernos a Villa Celina, de donde era Malena y de donde es Cele también, ¿no? Vos Exacto. nacida y criada en Celina. Y eso creo que también está bueno. Creo que hay varios puntos. Digo, uno, que haya existido la decisión de contar Cromañón desde la perspectiva, desde la vida de los sobrevivientes. Y después, lo que hablábamos antes también, ¿no? Son pibes y pibas del conurbano. Que eso también está buenísimo. Que después te estaremos mostrando algunas cuestiones, algunas comparativas que fuimos viendo nosotros para jugar un poco entre la cuestión de la ficción Sí. y de la realidad. Yo me quedé con algo también que hablamos el otro día, creo, con vos. Bueno, yo ya no la voy a ver. La serie la vi en su momento, Bien. que fue la primera semana de noviembre. Sí. Y me quedó muy marcado el antes y después de Malena, de Cromañón, es para mí el mejor representado. Como hay un quiebre muy marcado. Y quería preguntarte eso, ¿cómo fue
Porque supongo que hay un trabajo que desconozco, por supuesto, en elaborar ese personaje, en trabajarlo, en pensarlo. Y en la previa es muy marcado el cambio, Sí. de como, bueno, Físico, muy bien atravesado, sí, sí. muy, no sé, muy fiel me pareció. Eso que gracias. ¿Cómo fue preparar ese antes y ese después? Sí, gracias, qué bueno que lo vieron. Creo que como que era un poco lo troncal del desafío que tenía, que era casi hacer a 2 Malenas diferentes, y fue lo que siempre se me acercó desde también los directores, las directoras, los coaches, como bueno, este personaje y todos en realidad atraviesan, y lo que cuenta la serie un poco es sobre qué se les quita, ¿no? Entonces hay que construir, lo más importante es construir un antes y un después, en el caso de los personajes que sobrevivimos. Entonces era como lo más importante hacer, y primero que la charla que tuvimos con Ceres y con el resto de los chicos fue crucial, de verdad. O sea, fue como la llave que nos abrió una puerta que iba a ser imposible que la abriéramos de otra manera. O sea, ni investigando, no, era imposible. O sea, lo que nos trajeron ellos fue como una luz a un sector de la historia que no teníamos idea. Por más libros que leas, por más cosas que te veas en YouTube, había una parte que fue muy clave en esa conversación. Y también, bueno, me pasó que siempre lo cuento, pero bueno, qué sé yo, el público se renueva. Siempre. A Damián Cook. Sí, bueno, Damián Cook. ¿Sabes qué? Ese justo no lo vi. Ah, mira. Mira, de todos los que Mira. vi, ese no lo vi. Te digo porque Sí. nosotros cuando vamos a dar charla a los colegios, Sí, ahora con la serie se agrega un dispositivo más, digo, pero los pibes con ese video habían conectado un montón. claro. Te dabas cuenta, pibes que tenían info, y Por ese cuando video. preguntabas te decía Sí. historias innecesarias. Es que está re completo igual ahí. Sí. No, pero me había pasado en pandemia, antes de saber de la serie, que una noche de desvelo me vi tipo todo, o sea, creo que estuve 4 horas desvelada viendo todo el archivo que había sobre Cromañón en YouTube. Entonces ya llegué como al momento del guión con un poco más de... Nada, sabía más cosas, pero vi una entrevista de una madre que hablaba, que decía, mi hija no murió, pero sí me la quitaron. Como que era un antes y un después. Mirá. Tremendo. Entonces eso para mí fue como entender como que había lo que había que cambiar mucho. Y vos sabés que nombrás la pandemia y yo me acuerdo estaba volviendo del laburo antes de unos días, unas semanas antes de que empiece la pandemia, y me suena el teléfono, atiendo un número desconocido y me llama Mercedes. Me dice, mira, bueno, se presenta, me dice, me pasaron tu contacto, un productor de Telefe que no es al día de hoy, que no sé quién es. Y me llamó puntualmente preguntándome si podía ayudar a ubicar, no me acuerdo si era un sobreviviente o una sobreviviente, sobre una nota que habían visto y que les había llamado la atención, sin explicarme mucho. Y bueno, intentamos dar con esa persona, no la conocíamos, no era una persona por lo menos activa en el universo cromañón, digo, de la militancia, ¿no? Y quedamos en contacto y me dice, bueno, juntémonos me comentó que tenían en su mente ver si existía la posibilidad de armar una ficción con Cromañón, pero era algo que tenían que evaluar. Y justo pasa la pandemia y tuve, me acuerdo, un Zoom en ese momento con ella, con Pablo, el director de Plotkin. archivo, Sí. no me sale el apellido. Que encima nosotros de chicos le teníamos bronca porque era el director de Rolling Sí. Stone y era como muy anti callejero y Mirá. muy anti la Rolling Stone, ¿viste? Entonces, y también estaba Natacha y una de las chicas que terminó siendo la guionista. Y esa causalidad, por suerte, permitió que después también se le pueda dar su testimonio, el Quemero, otro compañero de organización que ya estará llegando también. Y en el caso mío del Quemero y de los compañeros del camino, llegamos hasta a vincularnos, digamos, con la PROU hasta antes que elijan a los actores. Y en el medio terminamos con un cagazo muy grande, ¿viste? Porque nosotros dijimos, en su momento le planteamos, bueno, nosotros queremos ver algo, queremos saber qué van a contar, cómo lo van a contar. Y
Y lo lindo de eso es que que justo se haya dado, digo, cuando se acude a una organización, digo, al margen de las subjetividades o las singularidades propias de las historias que podamos tener cada uno, hay un mensaje en común. Y me parece que fue muy atenta a la producción de esas cosas, porque digo, así como se da lugar al suicidio de los sobrevivientes, a la precarización laboral, y el personaje, no me acuerdo el nombre del personaje en la serie, sí, de la persona que trabajaba en Cromañón, Sí. que era un ejemplo que Cele siempre citaba, por ejemplo, en las escuelas. Hay una escena de ustedes también, no sé si es tu pieza o la pieza de Nicolás, que hay un póster de Maxi Darío, Sí. que son cosas que también nosotros, al momento de ir hablando, intentábamos profundizar. Y creo que estuvo muy bueno y que nos alivianó hasta el día de la serie. Después también uno entiende que detrás de esa serie hay un negocio y Sí. es parte de la industria, Total. digo, pero nosotros nos amanecimos ahí cercano a diciembre con toda la capital federal empapelada por todos lados, tu cara, la cara del protagonista, Cromañón. Sí. Pero bueno, en el medio nosotros justo estábamos peleando una ley que también nos ayudó. Claro. La verdad que No, sí. porque Cromañón volvió a estar en la agenda, y volvió a estar en la agenda fuera de un 30 de diciembre, Total. y a raíz también de una producción artística. Eso también me parece muy bueno, porque la ficción no deja de ser un elemento del arte y de la cultura Exacto. que cada vez escasea menos también. Re. Sí, sí, para mí como que en un momento, bueno, siempre también estaba el tema de, bueno, cuando se estrenan, qué fechas, si cerca, si no cerca de los 20 años, como que había mucho alrededor, y a mí me alivió mucho cuando se nos dio el lugar en los medios, que nos permitió también un poco traer lo que ustedes nos venían diciendo, la lucha que sabíamos que falta, como que fue como, todos teníamos muchas ganas de ir a hablar también para poder contar como todo lo que no está en la serie, porque en la serie tiene mucho, la verdad es que se cuenta bastante, pero siempre hay cosas que uno deja fuera en la ficción, y para nosotros era muy importante como decir, bueno, ojalá como que tenga la repercusión suficiente para que nos llamen, para poder también, viste, traer un montón de cosas que nosotros sabemos y que capaz no quedaron en la serie, pero que eran importantes. Ay, que fueron clave, porque fue el 8 de noviembre creo que se estrena la serie, Sí, y nosotros sí. la ley se termina sancionando el 13 de diciembre, Total. y ese mes fue un desquicie para nosotros, supongo que sí, para me ustedes imagino. también por otras razones, pero compartimos un montón de espacios que la verdad que chapó. ¿No? Y después Una mano también, Bien. perdón, ¿no? El poder de la imagen, de la verdad que creo que es el quinto capítulo, que es la noche esa, me ha pasado de gente conocida mía que lo vio, que sabía, y que se sensibilizaron desde otro lugar también, ¿no? Porque Mira. no es lo mismo quizá escuchar lo que pasó que ver algo que es crudo, es duro, pero creo que está muy bien logrado, y que creo que eso también ayudó a que nosotros podamos empatizar todavía un poquito más con la sociedad, o lo mismo que te decía antes en las escuelas. Hoy los pibes nos preguntan, cuando les preguntamos qué saben de Cromañón, por ejemplo, te dicen faltaba agua. Mirá. Y Wow. el faltaba agua era un elemento que no existía, ¿no? Entonces vos decís, bueno, Para mí eso es para mí buenísimo. eso es un triunfo. Sí. Yo creo que haber calado en ese sentido en la sociedad y haber levantado a una trabajadora que estaba completamente precarizada en ese lugar y haber podido darle un gramo de justicia a su historia, creo que eso va más allá de la mochila. O sea, ¿entendés? Total. En mí caló muchísimo más hondo haber podido aportar desde ese lado que todo lo que otro que ya sabemos. 100%. Como levantar a Patricia, levantar su historia, sacar ese mito instalado completamente por los medios, Re. ¿no? Es como, desde ese lado creo que ese fue el acto más grande de justicia que pude hacer en base a Cromañón, en haber dado mi relato y que eso se haya tomado, y también recontra valorizar que ustedes retomaron la causa. O sea, la agarraron y la hicieron propia, y en cada lugar donde iban, eso lo decían, lo contaban y lo transmitían en cada lugar, y en donde se les dio voz, siempre intentaron dejar en claro que estaban hablando desde un lugar
que se había charlado con sobrevivientes y que era esa la necesidad de que se escuche, no ese reclamo. Sí, que un poco medio lo mínimo después de también todo el proceso, digo, es como si nosotros no empatizamos con eso, bueno, no sé, digo, después de vivir todo ese proceso y la generosidad también de los chicos, como que ni siquiera era desde un lugar de deber, era casi querer, o sea, era como, digo, como que necesito que esto se nombre más, como que, no sé, fue algo que ahí también se armó entre nosotros que creo que, insisto, ¿no? O sea, obviamente la producción fue increíble y la cantidad de gente atrás trabajando y la forma en la que nos dieron el espacio, porque vos capaz tenés series que ni siquiera ensayás o que no sé, acá hubieron 2 meses, uno de charlas, otro de ensayos, de juntarnos, de pensarnos, o sea, hubo mucho espacio, no en todas las producciones pasa eso y también está bueno recalcarlo, ¿no? Como más allá de que sí, es una industria y hay una plataforma, no siempre dan ese espacio y acá hubo mucho tiempo dedicado a nosotros, a este vínculo y al vínculo entre nosotros para poder entender qué estábamos contando y creo que eso fue crucial también. ¿Cómo fue ese tiempo de ese vínculo generado con sobrevivientes, con familiares, supongo que también? ¿Y cómo lograron eso, no? Lograr algo tan... o ¿qué sentís que fue tan relevante para lograr ese nivel de compromiso de muchos de ustedes para acercarse a la causa y del fiel reflejo en muchos sentidos que fue la serie? Decía Nico, yo la empecé a ver con un prejuicio y un temor que por suerte, digo, con las cosas que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero la verdad es que termina la serie, yo digo, no, gracias, o sea, no tengo mucho más que decir, pero me interesa saber eso, cómo fue el proceso para construir esa fidelidad, porque no creo que se pueda construir leyendo un guión. No, es que a la vez también, o sea, por un lado sí, obviamente hubo un montón de trabajo, pero también yo de verdad creo, y por eso siento que está buena la serie, que a cualquier pibe de mi edad o de la edad que tenían los chicos en ese momento, le contás de verdad, como nos contaron ustedes, qué es lo que se vivió, qué es lo que pasó y qué pasaba en la época, y no creo que haya gente que no empatice. O sea, para mí el problema tiene que ver con la comunicación, con lo que se comunicó en ese momento, lo mal comunicado que estuvo, y con el poder que tenemos nosotros ahora para poder ir a contar esta historia de esta manera que, o sea, para mí es básico. Y si a alguien no le pasa, bueno, ya no sé, es un caso extremo. ¿Y te cambió mucho la percepción sobre Cromañón antes de ponerte a investigar, a dialogar con sobrevivientes? ¿Tenías otro concepto? Te escuché hablar a vos de los medios y... Sí, re. O sea, lo que más me flasheó, que lo digo también siempre, pero es que hasta el día de hoy me sigue pasando, es cuando ustedes nos dijeron esto de, creo que fuiste vos, como si esto se hubiese contado distinto, era también una historia de solidaridad y de comunidad. Y ahí fue como, claro, abrir toda una puerta que yo no... Sí había abierto, bueno, la injusticia, los medios, la cadena de corrupción, todo. Pero la parte, claro, la humana. Parte humana. Y hasta linda en cierto punto de decir, che, de esta nos hablamos entre todos. O sea, y la juventud se encargó de sí misma, como, digo, como toda una parte que en cierto punto, eso, si nunca se cuenta, tampoco se puede ver la parte humana, comunitaria y la importancia del otro. No, y además que como escribimos, los hechos nos describen como sociedad, entonces si nosotros nos estamos quedando con una parte acotada, total, nos estamos contando nosotros mismos una historia que no es real. Total. O sea, es escribir Cromañón lo más fiel posible y creo que cada vez que pudimos lo contamos y sí, para mí, y cada vez que pude y qué bueno que llegó, lo relato así como un hecho de solidaridad. Y sobre lo que dice Oli y Cele, para quien no sabe, digo, el 40% de los chicos y de las chicas que fallecieron en Cromañón fallecieron por haber salido del lugar y haber decidido poner en juego su propia vida con tal de salvar la de otro o la de otra, que es algo que no se contó mucho. Quizás ahí en lo inmediato era más decirnos, che, estos drogadictos, claro, alcohólicos, dejaban a sus hijos en un baño de mujeres del lugar, cosa que también fue una mentira, digo. Sí. ¿Y qué sentís, Oli, hoy, después de haber hecho a Malena? ¿Qué te queda en el cuerpo? ¿Cómo te sentís? Bueno, como decías, para mí también fue un antes y un después, en 1000 sentidos. Pero sí, yo siento un poco lo que decís, como que hay una historia y algo que como que me atravesó de una manera que no sé si otro proyecto me va a volver a atravesar así. Ojalá que sí, pero como que
fue como una responsabilidad también de hablar sobre nosotros, ¿no? Como decir, bueno, somos nosotros, no sé, 15 del elenco, nos toca hoy poner la cara para poder hablar de nosotros mismos, de la juventud, digo, ¿no? Y poder pensarnos, como que creo que hubo algo de eso que fue muy importante y que hay ideas y sensaciones que tuve que hasta el día de hoy siguen siendo parte de una transformación muy grande. Me pasa eso, creo, como que tampoco sé si tendré el espacio ya físico para asumir algo tan grande, digo, como que me atraviese tanto, pero por suerte ahí estaba como totalmente abierta y dispuesta a que pase y hoy sigue siendo eso, de los proyectos que creo van a ser más importantes de mi vida y de verdad en muchos sentidos, o sea, obviamente en el profesional porque fue el primero, pero a nivel humano, a nivel de relación, de cómo vincularse con un personaje, de la entrega, creo que hay como muchas de esas cosas que me quedan para siempre. A mí me movió mucho una escena tuya con tu mamá, no me acuerdo los nombres, Betty. perdón, que en un momento ella te pregunta a vos como ¿qué te pasa, Malena? Y vos estás como totalmente ida, digo, como no sabes dónde estás. Y digo, bueno, de alguna manera eso a nosotros nos pasó, esa cagada a pedos de un familiar, de dale loco, despertate, ¿viste? Y nada, me representó un montón, ¿viste? Cuando lo vi, fue fuerte verlo también, pero a mí me hizo bien, digo. Sí, bien seguro. Creo que nos sirvió políticamente, colectivamente. Logramos un mes después empujar una ley que bueno, se peleó mucho tiempo. Y personalmente me parece que bueno, fue un modo de revivir lo que creo que en estos 21 años van a ser ya. Lo hemos hecho poco, que es desde el arte. No, o sea, las organizaciones sí hemos hecho distintas actividades y cuestiones a lo largo del tiempo, pero bueno, es lo primero mainstream, pero es lo primero casi que hay en Cromañón. Que para mí, gran parte, como cuando estaba en las primeras críticas, ¿no? Yo pensaba mucho como, ojalá que esto abra para que se cuente muchas veces más Cromañón. O sea, esta es una forma de contarlo. Hay miles. No, obvio, aparte viste que, lo que garpa es la polémica. Obvio, Digo. Sí, 100%. Pero eso, como para mí está bueno que esto también sea como una forma de abrir una puerta para que la gente cuente su historia también. Porque hay mil formas de contarla artísticamente, digo, como hay una obra de teatro, no sé si sigue estando, pero estuvo hace poco. Sí. Hay varias. Hay varias, documentales, digo, pero hay mucho, se puede hacer mucho más. Y si esta serie, al ser mainstream, lo que hizo fue capaz de llegar a más sectores, y mejor. Después revisamos lo que haya que revisar y debatamos todo lo que queramos, pero está bueno que llegue. Obvio, y que alguien se anime a dar el puntapié, digo. Total. Sí, completamente necesario. ¿Qué te une a vos, a Malena, persona? Oli, con Malena, ¿tiene particularidades? ¿Se vincula con algo? ¿Tenés algo en tu vida que te haya pasado así, en ese sentido? Creo que había algo que la fui descubriendo después, porque a mí como que es raro, pero me costaba menos el Malena post la noche de Cromañón que la anterior. Por algo la energía, como que encontrar esa energía de Malena más festiva, más abierta, más lanzada, me costaba más. Pero bueno, sí, como que después fui entendiendo que en realidad tenía que ver con conectarse con algo más de la adolescencia, de los placeres, del goce, de un montón de cosas que después a ella como que se le reprimen. Y creo que como que después del personaje me fui encontrando más con esa parte mía. Como es que me abrió una parte que yo capaz la tenía también más como guardadita. Bueno. Que eso es muy loco, porque cuando lo estás haciendo no te das cuenta, pero después terminaste y decís, yo este día en Uruguay, ¿qué hice? Como digo, esa fue Malena, yo no me hago cargo. Sí. Bien, muy bien. Bueno, está bueno, ¿viste? Como que te abre sensaciones. Sensación, sí. Para mí es como que lo sigo descubriendo, porque también voy como paso a paso, pero hay algo como de que siempre escuchaba, ¿no? Los personajes te enseñan algo, que bueno, pero de verdad te pasa que te queda en el cuerpo algo diferente, como sí. Y aparte Malena fue mucho tiempo, fue como, no sé, desde que empezó como los ensayos, fue como 5 meses. Un montón. Es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo. Sí. Y además estaban todos juntos y entonces en ese sentido era como, se Sí. vivía de una manera
energética. Sí, sí, que 100%. varía, es invariable que no Total. te pase algo. O sea, No. Es algo así. Bueno, no sé, si quieren podemos ver algunas fotos que tenemos de ficción y realidad. No sé si les parece. No sé si nos estamos viendo. Hay unos memes en Twitter muy buenos. Sí, estamos viéndonos, estamos Ah, no los nosotros. vi los memes. Hay unos memes buenísimos. ¿Sí? ¿Sí? Hay que buscar. Bien. Bueno, esto estábamos viendo. Un poco veníamos Ahí está. hablando antes. Sí, lo que veníamos hablando antes. Bueno, ahí es una de las fotos. Acá me parece algo también muy piola. No sé si se puede volver a la foto anterior. Que es un poco el concepto de la cicatriz. Que yo una vuelta escuché a una psicóloga, directora en su momento del Centro Ulloa, con quien empezamos a laburar mucho en cuanto a salud mental. Y ella una vuelta hablando dice, lo que nosotros tenemos que lograr al acompañar a las víctimas es que Cromañón deje de ser una herida que sangra y duele para poder transformarse en una cicatriz que ya no duela y con la que uno pueda aceptar que va a convivir toda su vida, pero no pasa a ser una marca, digo, ¿no? Claro. Algo que ya no duele. Y cuando vi el detalle también de pensar en esa cicatriz ahí, Sí, creo que ahí también hay algo de lo simbólico. recontra. En, De hecho, hay en una. ese detalle, digo. Sí, hay una escena con Betty, que siempre me acuerdo de ese texto, porque como que Marina le pregunta si va a estar para toda la vida eso que tiene, que ahí la tiene como más abierta. Que para mí era como era como el momento donde, claro, está dándose cuenta que esto un poco para toda la vida, que tiene que ver más con ella, cómo hacer para convivir con esa cicatriz, pero bueno, no se va a poder borrar, digamos. Sí, exacto. La próxima que teníamos, ¿cuál era? Ahí está. Esa es la parte del juicio, Oli. Wow, ay, esto me mata. No vi esta foto nunca. Ajá. Sí, esa es. Claro, Bueno. estaban los, ¿cómo es? El blindex. Los blindex que Exacto. pusieron. ¿Y eso está en la Exacto. serie, los blindex? Sí, Lo- ¿no? Pero En la más serie atrás. Sí, estaban. Wow, nunca vi una foto de esto Mira. en un momento. Autorizó en su momento la Corte Suprema que se ponga el blindex. También, bueno, ustedes filmaron en la misma sala. Sí. Sí. Y donde se llevó adelante el juicio, ese primer juicio, no fue el primero, fue el que más trascendencia pública tomó. Es la misma sala donde también se juzgó a las juntas militares en Sí. el Nunca Más. Ese día, Oli- no sé si te acordás, que viniste. Sí. A la grabación. Apareciste en los 2 días más importantes del proyecto y uno fue ese y fue muy movilizante para mí ese día. Fue un montón. Para- Ahí algo de letra te dio, Eh. Cele, para el final, ¿no? Inspiración ¿Para cuál final? Sí. de la declaración. Va, Sí, de- y viniste, me dijiste algo en secreto que me lo quedó para mí. Muy Pero fue esa jornada fue un montón. Aparte yo venía muy trabada, como que venía así, uno filma y filmás 1000 planitos diferentes. Y primero me hicieron, como que toda una introducción, ¿viste? Primero hicimos los que se veía solo al juego, y yo venía trabada con el monólogo, no me salía, sentía que no. Y de repente entró toda la sala, o sea, todos los extras, todos los actores, todo el elenco. Y algo como que cambió. Y después hubo una toma que fue como... Yo sentí como que ahí liberé todo lo que estaba pasando. Y cuando termina así, te vi a vos. Fue de los momentos más emotivos para mí del Total. acompañamiento en la serie, así que nada, agradezco haberlo compartido. Sí, a vos. La escucha sobre todo, ¿no? Esos abrazos, es muy importante también que se haya sentido la presencia de uno y que haya 100%. sido relevante, ¿no? No es fácil poner el cuerpo en determinados momentos, uno lo elige. La verdad que fue una elección para mí acompañar la serie, pero también siento que fue respetado y que fue muy valorado y que fue muy valioso. hermoso. Sí, Muy para nosotros hermoso. lo más valioso de la experiencia real. Gracias, Oli. Por La favor, a verdad. vos. Ahí Sí, le ese día fue muy hermoso. Se sintió muchísimo. Yo la verdad que acompañé también cuando fuimos a una de las salidas de Cromañón. Mi primera jornada de Cromañón. Sí. No, para mí era como la madrina que aparecía. Cuando tenía que aparecer, aparecía Cele. No, y aparte, Cele, ¿cuántas veces estuviste, digo, presente vos también durante fue ese juicio? Iba seguido. Yo fui para la sentencia y justo ahí le pasaba a Cele, digo, esa es la credencial
que nos daban para poder ingresar, porque no llegó a ser un juicio público del todo, sino que tenías que tener autorización. Y te autorizaban y vos podías entrar con esto, no a declarar, sino a ver. A ver, Exacto. Mirá, qué loco. esta justo estaba dividida la sala en dos. Por un lado, los allegados o que estaban a favor de la banda, digamos, te daban este color, y la otra era de otro colorcito. Pues esto es parte de un archivo histórico que intentamos llevar adelante con la organización para, ojalá en algún momento podamos entrar a Cromañón y ya dejarlo ahí, Sí, ¿no? descansar Por favor. Sí, para que pase a manos del pueblo todo. pero la verdad que sí fueron jornadas fuertes las que me tocó acompañar. Sí. Sí, pero nada, en particular, bueno, la salida de Cromañón yo tengo recuerdos vagos. Sí, eso que te hayas animado a estar ahí para mí es como, qué coraje. la No, verdad. una locura. Sí, la verdad que Admiración total. fue muy cuidado también. Eso quiero agradecerlo. Fue muy cuidado, fue muy respetuoso. Fueron siempre momentos de cualquiera de ustedes siempre a disposición de un abrazo, de una mano, de cómo está Cele, no faltó nunca. Y eso no quiero que pase desapercibido. Para mí es muy importante que haya sido así. Si no, no creo que hubiese sido posible. Total. O sea, creo que fue posible, que yo seguí yendo a otras instancias, como por ejemplo la grabación del juicio, porque fue de esa manera, porque fue cuidado, que fue amoroso, ¿no? Fue amoroso con la historia. Para mí, la verdad que en ese sentido fue muy muy hermoso. Y el vínculo también que se generó, Sí. ¿no? Como eso. Bueno, de hecho, siempre jodíamos un poco con que terminaba la toma y íbamos a hacer las directoras no existían, era como, ¿qué hago? ¿Qué sigo haciendo? Ya no importaba qué dijera el resto. Pero sí, fue muy hermoso. Estoy muy agradecida con la historia por haber podido ser parte. Qué bueno, Celes, nosotros Sí. también. Yo quedé con ganas de preguntarte qué estás haciendo ahora, porque pasó un año. ¿Querés que Sí, terminemos con esto dale. y después le deseamos como eso? No está tan mal esta Fotazo imagen. esa. En Twitter nos mataban con esta imagen. ¿Con cuál? Con la del micro. No está tan mal. No. No está tan mal. Está bastante bien. Está bastante bien. No salíamos por las ventanas, eso Yo es no. cierto, pero Yo bueno. no hubiese pintado. Eso que se ve atrás, ves que dice kiosco, es el kiosco real de Celina, donde nosotros salíamos con el micro. Esa foto es real, la del medio de ahí de Buzo Celeste soy yo. Pero es el kiosco. Es el kiosco. Es el kiosco. Claro, El kiosco de- el kiosco de Claro. Celina Wow. Y enfrente existía, estaba la real. sala de la banda. Claro, es el kiosco de Malena. Es Claro. el kiosco de Malena. Qué Sí. flash. Ese es el verdadero. Ay, La qué colmena, increíble. la colmena de los pibes se llamaba Claro. el kiosco. Y enfrente estaba la salita. Y enfrente estaba la sala. Wow. Sí, exacto. Así que eso es ficción, realidad. ¿Los mataron mucho? Yo no soy Un mucha poco, de... pero ponían otra foto. No. Ok. Pero Bueno, capaz por la bandera que decía los monoblocks de Celina, ¿no? Digo, ahí pifiaron. Era un Villa Puede ser. Celina o un Celina directo. ¿otra foto hay más? ¿O no? Tenemos ya gente de producción. Hay esto. Bueno, Bueno, esa me momento parece de- también, hay una escena muy, muy buena que es cuando está en la articulación. Obviamente esas articulaciones yo no las presencié, pero tengo compañeros y compañeras que no eran tan alivianadas, ¿no? Digo, No. volaba todo lo que estaba en el medio porque era un punto de discusión real Claro. ese de Claro, de debate qué se postura les iba tomar, todo, sí. quiénes eran los principales responsables, que habíamos muchos que teníamos una posición tomada en cuanto a la banda, que no costaba mucho digerir, la voz de los padres que tenían muchísima más fuerza o trascendencia que la de los sobrevivientes, digo, pero me parece que ahí también está bien reflejado esa cuestión que pasaba, ¿no? Y esa nota fue también como muy, muy icónica. Y lo Claro. importante de la nota, ¿no? Donde podían entrar 1000 personas, había más del triple. perdón, Gonzá, ¿querés decir la tuya? No, era preguntarle que Sí. podemos ir. Vamos con Primero, ese. reconocer que lo de la banda creo que también está respetuosamente abordado. Ujú. Seguramente haya gente que no esté conforme y cosas que se puedan mejorar. Pero creo que lo abordó bien, la serie fue respetuosa. Yo quería preguntarte, a un año ya casi Del estreno. del estreno, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Cómo cambió
¿qué te cambió más allá de todo lo que ya mencionaste en términos profesionales? Si se te empujó todo para algún lado. ¿Qué Se estuviste empujó, o sea, tengo muchos castings. Que igual antes no tenía, entonces es muy bueno. No, igual sí, tuve un proyecto el año pasado también, que también lo grabamos en Uruguay. Así que fue como, aparte fue en el estreno, entonces yo iba y venía para estrenar, fue como volver Cierto. a ver el equipo técnico. Fue lindo también estar mientras estrenábamos acá con la misma gente con la que hicimos la serie, que medio que no los vemos tanto. Hice esa serie que se estrena el año que viene. Y ahora estoy con teatro y con un proyecto nuevo que no puedo decir nada porque me enteré Bien. hace muy poquito, pero va a estar bueno. ¿Y qué Bien. tema el de Uruguay, Bien. no? ¿Qué tema? Que es Va por una mucho. cuestión impositiva, digo, hay que darle una vuelta de tuerca como para que en vez de cruzar las que se pueda consumir acá, ¿no? Digo, Sí. porque es una picardía. Sí, total, porque son muchos puestos de trabajo también. Sí, entiendo que son varias cosas, tiene que ver con algo impositivo, con las locaciones, con mucho. Yo creo que igual es muy lindo y no quiero dejar de rescatar esto, que el equipo uruguayo fue increíble, son profesionales increíbles. Lo lindo sería poder cada vez mezclarnos más y que estar en los dos lugares y que pase un poco eso, que no se nos vaya todo lo nuestro allá, pero también poder aprovechar ese lugar, porque creo que está bueno como... La no sé. patria grande. Exactamente, eso mismo. Bien. Bueno, Oli, mil gracias A ustedes. por haber venido, por tu tiempo, por tu entrega. Tenemos muchos mensajes de gente sobrevivientes que agradecen tu entrega, Oh, qué así bien, que nada, gracias. fue bien recibido tu aporte para la cultura, para Qué nuestra bueno. historia personal y para la historia de la Argentina. Así que nada, te queremos agradecer tu tiempo, tu confianza. A ustedes, de por verdad, haber venido gracias. en este primer programa. Así que nosotros nos vamos a ir a una tanda corte, no sé cómo se llaman estos espacios llamados streaming, y volvemos en un ratito. Muchas gracias, Oli. A ustedes.